Buenos días, tardes, noches, jóvenes. Dentro de nuestro curso de modelos de simulación vamos a hacer un breve recorderis de lo que son las cadenas de Markov. Markov, Andrei Andreyevich Markov, fue un matemático ruso que trabajó en teoría de números y teoría de probabilidades, que finalmente es parte de nuestro programa de modelos de simulación. Decimos que los modelos de simulación trabajados como cadena de Markov o cadena Markov es un tipo de proceso estocástico, y se dice que es estocástico a todo aquel proceso que no es determinista. En una palabra, depende de un proceso anterior. Un estado anterior nos dispone un nuevo estado. Cada vez que un estado cambia, el estado subsiguiente está sujeto a posibles cambios. Por eso se dice que este tipo de cadenas tienen memoria, ya que recuerdan el último evento, y esta situación es la que va condicionando las posibilidades de eventos futuros. Esto lo podríamos ver mejor con un ejemplo para poder entender el paso a paso. Entonces acá tenemos el siguiente ejemplo propuesto, en el cual se dice que hay un profesor de ingeniería que tiene la costumbre de cambiar su computador cada año. Hay tres tipos de computadores a los que él pudiese comprar. Los llamamos, para efectos de nuestro ejercicio, M1, M2 y M3. Y él dice que si teniendo un modelo M1, la probabilidad de que la siguiente computadora sea M2 es del 0,2 o del 20%. De que pase a un modelo M3, la probabilidad vendría a ser del 0,15 o 15%. Si el modelo actual que tiene ese profesor es M2, la probabilidad de cambiar a M1 es del 60%. Y la probabilidad de cambiar a M3 es del 0,25 o 25%. Y finalmente, si el modelo actual es M3, la probabilidad de comprar M1 o M2 son de 0,5 o 0,1 respectivamente. Entonces, lo primero que tenemos que apreciar es esta pequeña gráfica que les estoy marcando, que se llama diagrama de transición de estados, y es donde vamos a reflejar de una manera gráfica los estados. ¿Recuerdan las gráficas, muchachos, de máquinas de estado finito? Pues más o menos es esa la misma situación. Acá tenemos un estado, el estado M1, el estado M2 y el estado M3, y esos valores que tuvimos en el texto del ejercicio los reflejamos numéricamente en la gráfica. Una vez hecha esta gráfica, que se llama diagrama de transición de estados, podemos establecer lo que es una matriz de transición. Inicialmente vamos a hablar de la matriz de transición de un paso, porque sería el estado siguiente. Entonces la probabilidad, tomamos los datos que tenemos en la gráfica y los reflejamos en la matriz. Aquí observan que tenemos estado actual al lado izquierdo y en la parte superior el estado siguiente. Entonces tenemos la probabilidad de pasar de M1 a M1, de M1 a M2, de M1 a M3 y así sucesivamente. Esta matriz de estado, esta matriz de transición tiene dos características que son esenciales. La sumatoria de las probabilidades de cada estado deben sumar 1. Aquí ven 0,65 más 0,2 más 0,15, eso nos da la unidad. Porque la suma de todas las probabilidades debe dar la certeza, que es el 1. Esa es la primera condición, la primera característica. Y la segunda es que la matriz debe ser una matriz cuadrada. Dicho en otras palabras, debe tener el mismo número de filas que de columnas. Acá podemos apreciar lo que les decía hace un momento, de que un estado se ve afectado por el estado inmediatamente anterior. Entonces, cada vez que x sub t cambia, se va a reflejar esa posibilidad de cambio en x sub t más 1. Por ejemplo, si cambia x sub t directamente, esa variación no va a afectar de manera directa a x sub t más 2. X sub t más 2 está sujeta a la variabilidad de las condiciones de x sub t más 1, o sea, el estado inmediatamente anterior. Si yo tomo esta parte y la convierto, esta matriz, y la convierto en un ejercicio, vamos a tomar un ejercicio. Dice, supongamos que ese mismo profesor tiene en la actualidad un computador M1 y se nos pide que mediante el uso de cadenas de Markov determinemos qué computador compraría dentro de 5 años.
teniendo presente que el profesor cambia de computador todos los años. Entonces vamos a trabajar partiendo de un estado inicial. El estado inicial en este caso sería, la probabilidad sería total de que tenga M1, porque eso es lo que nos dice. En la actualidad tiene M1, 0 en M2 y 0 en M3, porque tiene un computador en M1. Entonces ese sería nuestro P sub 0. P sub 0 sería nuestro estado inicial. Sería nuestro vector inicial para empezar a trabajar. ¿Qué hacemos? Ustedes recuerdan análisis numérico, ¿cierto, muchachos? Recuerdan todo lo que vieron en cálculos. Recuerdan las operaciones vector matriz. ¿Recuerdan cómo se multiplica un vector por una matriz, cierto? Estamos hablando de una matriz cuadrada. Por consiguiente, el vector debe tener el mismo número bien sea de filas o de columnas, pues aquí da igual porque pues, es una matriz cuadrada. Entonces, recuerden cómo lo haríamos. Tomaríamos el primer factor del vector y lo multiplicaríamos por el primer factor de la matriz. Vamos, en la medida en que nos desplazamos a la derecha en el vector, nos desplazamos hacia abajo en la matriz, o sea, en la columna. Primero por primero, segundo por segundo, tercero por tercero. Eso nos daría el primer valor, aquí podemos ver 1 por 0,65, 0 por 0,6 y 0 por 0,5. Eso nos daría el primer valor del estado siguiente. Luego hacemos lo mismo con la segunda columna. Primero por el primer valor de la columna. Entonces tendríamos 1 por 0,2, 0 por 0,15 y 0 por 0,1. Bueno, eso es algo que ustedes ya recuerdan. Pues no se trata el modelo de simulación no se trata de un curso de cómo hacer operaciones con matrices. Eso es de otra asignatura que ustedes, si han llegado a este nivel en la carrera, es porque la han cursado con éxito, han sacado excelentes calificaciones y han entendido la metodología. Entonces, retomando, esa multiplicación nos daría P sub 1, que sería la probabilidad de que compre un computador dentro de un año. Y eso mismo haríamos con P sub 2 para tomar la probabilidad dentro de 2 años, P sub 3 para tomar la probabilidad dentro de 3 años y así sucesivamente. Lo único que vamos a cambiar es el vector. Aquí vamos a multiplicar la matriz, la misma matriz la vamos a multiplicar por el vector que vamos encontrando al hacer la operación de la matriz anterior. Y aquí tendríamos nuestro ejercicio dentro de 5 años. La respuesta que tendríamos es dentro de 5 años, ese profesor tiene un 60.82% de probabilidad de comprar un computador M1, un 16.93% de comprar un computador M2 y un 22.24% de comprar un computador de tipo M3. En otro video les plantearé un ejercicio para que ustedes lo desarrollen con calma y lo hagan llegar por intermedio de la plataforma.